En tiempos antiguos, en la tierra fértil de Egipto, se encontraba un pueblo que crecía en número y en esperanza, los israelitas. Pero su esperanza pronto se vio amenazada por un oscuro giro del destino. El faraón, temiendo perder su poder ante esta multitud creciente, decidió convertir a los hijos de Israel en esclavos. Con mano dura y corazón frío, impuso trabajos pesados, construyendo ciudades, monumentos y caminos que glorificaban a los dioses egipcios y al propio faraón. Cada amanecer despertaba con el sonido de azotes y cadenas, y cada anochecer con el cansancio de jornadas interminables. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, y la libertad parecía un sueño imposible. Pero en medio de la opresión, una chispa de esperanza comenzó a brillar en el corazón del pueblo. Porque Dios no olvidaba a su pueblo. Aunque sus cuerpos eran esclavos, su espíritu clamaba por la liberación. En secreto, las mujeres israelitas protegían a sus hijos con valentía y astucia, desafiando al orden opresor. En medio de aquella cruel esclavitud, cuando el miedo llenaba cada rincón de Egipto, nació Moisés, un niño con un destino extraordinario. Su madre, temerosa pero llena de fe, lo escondió en una cesta y lo dejó flotar sobre las aguas del río Nilo, confiando en la protección divina. La princesa egipcia, sorprendida por aquel hallazgo, decidió adoptar al niño y criarlo como su propio hijo en el palacio real. Moisés creció entre riquezas y sabiduría, pero su corazón nunca olvidó su origen y el sufrimiento de su pueblo. En su juventud, Moisés fue testigo del trato cruel que recibían los israelitas, y su alma se llenó de indignación y compasión. Un día, al ver a un capataz golpeando a un esclavo israelita, Moisés intervino y, en la defensa de su pueblo, cometió un acto que lo obligó a huir al desierto. Allí, lejos del lujo del palacio, Moisés encontró silencio, soledad y también un llamado divino que cambiaría su vida para siempre. En el monte Horeb, frente a una zarza ardiente que no se consumía, Dios se reveló a Moisés y le encomendó la misión más grande, liberar a Israel de la esclavitud. Frente a la zarza ardiente, Moisés sintió como el fuego de Dios consumía sus dudas y temores. La voz del Señor resonó poderosa y clara, llamándolo a una misión que parecía imposible, confrontar al faraón y liberar a su pueblo. Dios no le prometió un camino fácil, sino que le aseguró su presencia constante y su poder infinito. Le entregó señales maravillosas, para que el pueblo y el mismo faraón entendieran que él era el único Dios verdadero. Con su bastón convertido en serpiente, con la mano leprosa sanada y las aguas del Nilo transformadas en sangre, Moisés se preparó para enfrentar al más poderoso gobernante de la tierra. Sin embargo, Moisés no se sintió digno ni fuerte para semejante tarea. Pidió a Dios que enviara a otro, pero el Señor reafirmó que Él estaría con él en cada paso. Así, el pastor de ovejas, acostumbrado al silencio del desierto, se convirtió en portavoz del Dios que libera. Al regresar a Egipto, Moisés enfrentó la resistencia del faraón, que endureció su corazón y aumentó la opresión sobre los israelitas. El faraón, con su corazón endurecido, se negó una y otra vez a dejar libre al pueblo de Israel. Ante su obstinación, Dios desató sobre Egipto una serie de señales poderosas y terribles, las 10 plagas. Cada plaga fue un golpe directo a los falsos dioses y a la arrogancia del imperio egipcio. Primero, el agua del Nilo se volvió sangre, y el gran río dejó de ser fuente de vida para convertirse en causa de muerte. Luego, ranas, insectos y enfermedades invadieron la tierra, sembrando caos y miedo. Los animales sufrieron, las cosechas fueron destruidas y la oscuridad cubrió el país. Pero el faraón seguía sin ceder, endureciendo aún más su corazón. Las plagas no solo eran castigos, sino mensajes claros: el Dios de Israel era el único soberano del universo. Finalmente, la última plaga, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos, sacudió el corazón de Egipto. El pueblo israelita, protegido por la señal de la sangre en sus puertas, fue preservado de aquella desgracia. Fue la culminación de un drama divino que obligó al faraón a liberar al pueblo con dolor y derrota. La noche de la liberación llegó finalmente.
Miles de israelitas, con sus pertenencias y esperanza, se prepararon para abandonar la tierra de esclavitud. Siguiendo la luz de una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, el pueblo comenzó su éxodo, dejando atrás siglos de opresión. El clamor de libertad resonaba en sus corazones, aunque el camino era incierto y peligroso. Mientras avanzaban, las calles de Egipto se llenaron de silencio y temor. El faraón, arrepentido, ordenó perseguirlos con su ejército, decidido a retener a su mano de obra esclava. Pero el Dios de Israel, fiel a su promesa, estaba preparado para proteger a su pueblo. La huida se convirtió en una carrera contra el tiempo y la muerte, mientras el Mar Rojo se erguía ante ellos como un obstáculo insuperable. El pueblo, temeroso, miraba el agua inmensa que bloqueaba su camino y el ejército que se acercaba. Ante el imponente Mar Rojo y el ejército egipcio que avanzaba, el pueblo de Israel se encontró atrapado, sin salida aparente. El miedo y la desesperación comenzaron a llenar sus corazones, mientras clamaban a Moisés y a Dios por ayuda. Pero Moisés, con fe inquebrantable, alzó su bastón sobre las aguas, confiando en la promesa divina. Entonces, un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar, separando las aguas y abriendo un camino seguro en medio del mar. Los israelitas cruzaron en seco, caminando por el fondo del mar como si fuera tierra firme, mientras las aguas se levantaban como murallas a ambos lados. El ejército egipcio, confiado en la victoria, los siguió dentro del mar, pero Dios cerró las aguas sobre ellos, ahogando a sus perseguidores y asegurando la libertad del pueblo. Así, con el Mar Rojo detrás y la promesa de la tierra prometida adelante, Israel comenzó su camino hacia la libertad verdadera. Después de cruzar el Mar Rojo y ver la destrucción del ejército egipcio, el pueblo de Israel estalló en un canto de victoria y gratitud. Miriam, la hermana de Moisés, tomó su tamboril y lideró a las mujeres en una danza de alegría y alabanza. El canto resonó en el desierto, un himno que celebraba la salvación y el poder del Señor. Este momento fue más que una celebración, fue una proclamación al mundo de que un Dios fiel y poderoso caminaba con su pueblo. El pueblo reconoció que no solo habían escapado de la esclavitud, sino que habían sido transformados en una nación nueva, llamada a vivir en libertad y justicia. En medio del desierto, esa melodía de esperanza y fe se convirtió en la fuerza que los sostuvo ante las dificultades que aún les esperaban. El canto de liberación fue una declaración de que, aunque el camino fuera largo y arduo, la presencia de Dios era la verdadera garantía de su destino. Así, con corazones llenos de gratitud y esperanza, Israel continuó su marcha hacia la tierra prometida, confiando en el Dios que siempre cumple sus promesas. El desierto se extendía ante ellos, vasto y desafiante, un territorio inhóspito donde la supervivencia parecía una batalla constante. El calor abrasador, la falta de agua y la arena infinita ponían a prueba la resistencia y la fe de cada israelita. Pero era también un lugar de encuentro con Dios, un espacio donde el pueblo aprendía a confiar más allá de lo visible. Cuando el agua escaseaba y la desesperación amenazaba con quebrantar su espíritu, Dios les proveyó milagrosamente agua de la roca, recordándoles que Él era su sustento y vida. El maná, un alimento celestial, descendía cada mañana como el pan de la vida, enseñándoles a depender día a día de la provisión divina. A pesar de estas maravillas, las dudas y las quejas surgían, reflejando la fragilidad humana frente a las pruebas. Pero cada dificultad era una lección, un llamado a la obediencia y a mantener el corazón firme en la promesa. El desierto no era solo un lugar de paso, sino una escuela divina donde Israel se transformaba, preparando su alma para la tierra prometida. Con cada prueba, la fe del pueblo se templaba y la presencia de Dios se volvía más tangible y cercana. Después de semanas de viaje y aprendizaje en el desierto, el pueblo de Israel llegó al imponente monte Sinaí, un lugar sagrado donde la historia cambiaría para siempre. El monte, envuelto en nubes y fuego, era el escenario donde Dios se revelaría con poder y gloria. Moisés subió a la cima, y allí recibió las leyes que definirían la vida y la identidad del pueblo, los 10 mandamientos.
Estas leyes no eran meras reglas, sino el pacto sagrado entre Dios y su pueblo elegido. El pueblo escuchó con reverencia y temor, consciente de la santidad de aquel momento y del compromiso que asumían. Dios les habló de justicia, amor y fidelidad, llamándolos a ser un pueblo santo, diferente y bendecido. La alianza en el Sinaí no solo marcó un contrato legal, sino un vínculo espiritual profundo que unió para siempre a Israel con su Dios. A partir de ese día, la relación entre Dios y su pueblo se fortaleció, basada en la confianza, la obediencia y la esperanza. Este pacto sería el fundamento para la nación que estaba por nacer, una comunidad destinada a reflejar la luz divina en el mundo. Tras el pacto en el monte Sinaí, Dios dio instrucciones precisas para construir un lugar sagrado donde su presencia habitaría en medio del pueblo, el tabernáculo. Era una tienda sagrada, un santuario portátil que acompañaría a Israel en su travesía por el desierto. Cada detalle, desde los materiales hasta el diseño, fue revelado por Dios a Moisés, simbolizando la santidad, la pureza y la comunión. El tabernáculo se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde el pueblo podía encontrarse con Dios, ofrecer sacrificios y recibir su guía. Era también un recordatorio constante de que Dios no estaba lejos ni indiferente, sino que caminaba junto a ellos, guiándolos y protegiéndolos. La construcción del tabernáculo unió al pueblo en un propósito común, fortaleciendo su identidad y su fe. Así, en medio del desierto, el tabernáculo era un faro de esperanza y una señal visible del pacto eterno. Este santuario les recordaba que la verdadera libertad no solo era física, sino espiritual, vivida en la cercanía con Dios. A pesar de la presencia visible de Dios y las maravillas vividas, el corazón del pueblo de Israel no siempre permaneció firme. En el desierto, en momentos de incertidumbre y miedo, algunos olvidaron la fidelidad de Dios y cayeron en la rebeldía. Mientras Moisés permanecía en la cima del monte Sinaí recibiendo instrucciones, el pueblo, impaciente, forjó un becerro de oro para adorar, regresando a viejas prácticas paganas. Este acto de idolatría fue una traición profunda, una ruptura del pacto que Dios había establecido. Cuando Moisés descendió del monte y vio al pueblo entregado a la idolatría, su corazón se llenó de indignación y rompió las tablas de la ley al pie del monte, simbolizando la ruptura del pacto. Pero en lugar de abandonar a su pueblo, Dios mostró su misericordia y paciencia, llamando a Moisés a interceder por ellos. Moisés, con un corazón lleno de amor y valentía, confrontó al pueblo, recordándoles la importancia de la fidelidad y la obediencia. Tras la tragedia del becerro de oro, la relación entre Dios e Israel parecía en peligro, pero la historia aún no había terminado. Moisés, con una fe inquebrantable, volvió a subir al monte Sinaí para buscar el perdón divino y renovar el pacto. Durante 40 días y 40 noches, Moisés permaneció en la cima, orando, intercediendo y escuchando la voz de Dios. Su rostro reflejaba la gloria y la cercanía del Señor, mostrando que la fidelidad del líder era clave para la esperanza del pueblo. Dios, movido por la humildad y el arrepentimiento de Moisés y de Israel, renovó su alianza y entregó unas nuevas tablas de la ley. Este acto simbolizó que la misericordia divina es mayor que el pecado y que la verdadera libertad nace de la obediencia y el amor. El pueblo recibió las nuevas tablas con reverencia, y un compromiso renovado de vivir conforme a la voluntad de Dios. Este renuevo marcó un nuevo comienzo, una oportunidad para crecer en la fe y en la comunión con el Dios que libera. Moisés se convirtió en el mediador perfecto entre el cielo y la tierra, guiando a Israel hacia su destino prometido. Con la alianza renovada y la guía divina clara, Moisés comenzó a organizar al pueblo para que su travesía fuera ordenada y efectiva. Nombró jueces y líderes para que ayudaran a resolver disputas y administraran justicia, evitando que las cargas cayeran solo sobre él. Esta estructura fortaleció la comunidad y fomentó la cooperación y la unidad entre las tribus de Israel. Además, Moisés instruyó al pueblo sobre las leyes y los principios que debían regir su vida diaria, no solo en rituales, sino en justicia social, solidaridad y respeto mutuo.
El liderazgo de Moisés se consolidó como un reflejo de la voluntad de Dios, un guía sabio y paciente que caminaba junto a su pueblo. El pueblo comenzó a comprender que la libertad no era solo abandonar la esclavitud, sino construir una sociedad basada en valores divinos y en el amor al prójimo. En medio del desierto, Israel se transformaba de esclavos a una nación con identidad propia, destinada a ser luz para todas las naciones. Este proceso fue fundamental para preparar a Israel para los desafíos futuros y para la posesión de la tierra prometida. Mientras Israel continuaba su peregrinaje por el desierto, la presencia visible de Dios los acompañaba constantemente. Durante el día, una columna de nube luminosa los guiaba, ofreciendo sombra y dirección en el intenso sol del desierto. Y cuando caía la noche, esa misma presencia se manifestaba como una columna de fuego, iluminando el camino y protegiendo al pueblo en la oscuridad. Estas señales no solo servían como guía, sino que eran un recordatorio constante del pacto y de la cercanía divina. El pueblo encontraba consuelo y seguridad al saber que no estaban solos, que su Dios estaba con ellos en cada paso. Esta presencia tangible fortalecía la fe y la esperanza, aun cuando las pruebas y dificultades parecían interminables. La nube y la columna de fuego simbolizaban la fidelidad de Dios, que nunca abandonaba a su pueblo, sino que los acompañaba hasta el cumplimiento de sus promesas. Así, Israel avanzaba, guiada por la luz divina, hacia un futuro lleno de esperanza y promesas cumplidas. Aunque la presencia de Dios era evidente, el camino en el desierto no estuvo libre de desafíos y conflictos. El pueblo enfrentó hambre, sed y fatiga, las dificultades físicas y emocionales comenzaron a pesar en sus corazones. En momentos de debilidad, surgieron murmullos y quejas contra Moisés y contra Dios, reflejando el temor y la incertidumbre. Sin embargo, Moisés se mantuvo firme, recordándoles las maravillas que Dios había realizado y exhortándolos a confiar en Él. Dios respondió a sus necesidades enviando maná del cielo y agua de la roca, milagros que renovaban la esperanza y sostenían la vida. Estas pruebas, aunque duras, fueron oportunidades para que Israel aprendiera a depender completamente de Dios y a crecer en fe. Cada obstáculo fue un recordatorio de que la verdadera libertad implica perseverancia, confianza y fidelidad incluso en la adversidad. El pueblo, a pesar de sus dudas, comenzó a entender que no caminaban solos, sino acompañados por un Dios poderoso y amoroso. Así, las pruebas en el desierto fueron parte fundamental del camino hacia la madurez espiritual y la liberación completa. En medio de su peregrinaje, Dios no solo proveyó salvación física, sino que también entregó a Israel una ley moral para guiar su vida diaria y su relación con Él y con los demás. Esta ley, expresada en los 10 mandamientos y otras normas, establecía principios de justicia, amor, respeto y santidad. Dios enseñó a su pueblo que la verdadera libertad no era hacer lo que quisieran, sino vivir en armonía con su voluntad, que es el camino hacia la verdadera felicidad y plenitud. Las leyes regulaban no solo el culto, sino también la ética social, cómo tratar a los pobres, a los extranjeros, a los débiles, y cómo construir una comunidad basada en la justicia. Este código divino fue un reflejo del corazón amoroso de Dios, que deseaba que su pueblo viviera en paz y prosperidad. Aunque algunas reglas parecían estrictas, tenían el propósito de proteger y elevar la dignidad humana y espiritual. La ley fue, y sigue siendo, un fundamento para la vida en comunidad y la relación entre Dios y su pueblo, una guía para caminar en libertad verdadera. Israel aprendió que obedecer a Dios era vivir en su luz, y que la rebelión traía consecuencias, pero también oportunidades de arrepentimiento y renovación. A medida que la travesía en el desierto avanzaba, la mirada de Israel se volvía hacia la tierra prometida, el destino soñado por sus ancestros. Pero antes de entrar, Dios preparó a su pueblo con instrucciones claras y sabias para que pudieran vivir en justicia y paz. Moisés, como líder fiel, transmitió las enseñanzas divinas y recordó al pueblo la importancia de la obediencia para mantener la bendición. La tierra prometida no sería un lugar conquistado solo por la fuerza, sino por la fidelidad a la alianza y al amor que Dios les había enseñado. Cada tribu,
Cada familia debía estar lista para construir una nueva sociedad donde la justicia, la paz y la fe fueran el fundamento. Dios prometió estar con ellos, como lo había hecho durante todo el camino, y enviarles líderes y profetas que guiaban el camino. Esta preparación espiritual y moral fue esencial para que Israel pudiera no solo habitar la tierra, sino florecer como pueblo de Dios. La esperanza y la fe se renovaron, fortaleciendo el corazón de cada israelita ante los desafíos que aún les esperaban. Mientras la tierra prometida estaba al alcance, Moisés sabía que su misión estaba cerca de concluir. En lo alto del monte Nebo, contempló la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, un paisaje vasto y lleno de esperanza. Aunque no entraría en esa tierra con su pueblo, Moisés confió en que Dios guiaría y protegería a Israel en su nueva etapa. Antes de morir, Moisés entregó su legado, leyes, enseñanzas y la fe firme en un Dios que nunca abandona. Sus palabras finales fueron una exhortación a permanecer fieles, a seguir caminando con confianza y a no olvidar nunca el pacto sagrado. La figura de Moisés se convirtió en símbolo de liderazgo, valentía y entrega, un modelo para generaciones futuras. Su muerte marcó el fin de una era, pero también el comienzo de un capítulo nuevo para Israel, llamado a ser luz y bendición para todas las naciones. Tras la partida de Moisés, el liderazgo de Israel pasó a Josué, un hombre valiente y fiel, preparado para guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Josué fue elegido por Dios y confirmado por Moisés antes de su muerte, simbolizando la continuidad del pacto y la misión divina. Este cambio de liderazgo representó un momento crucial, de la etapa de liberación y formación, a la conquista y establecimiento. El pueblo, aunque enfrentaba temores y dudas, debía confiar en la guía y fortaleza que Dios les prometía a través de Josué. La transición mostró que el cumplimiento de la promesa divina era un proceso que requería fe, obediencia y coraje. Josué se convirtió en un líder guerrero y espiritual, encargado de llevar a Israel a la tierra que fluía leche y miel, la tierra de sus sueños y esperanzas. Así, el legado de Moisés no se perdió, sino que se fortaleció y se transmitió, preparando a Israel para su destino glorioso. Finalmente, después de años de pruebas, de fe y de perseverancia, el pueblo de Israel estaba listo para entrar en la tierra prometida. Un territorio fértil y abundante, un regalo de Dios para su pueblo fiel, un símbolo tangible de la liberación y la esperanza cumplida. Josué lideró a Israel a cruzar el río Jordán, un acto que simbolizaba un nuevo comienzo, la entrada en la plenitud de las promesas divinas. La tierra prometida no era solo un lugar físico, sino un signo del plan eterno de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. Cada paso que daban dentro de esa tierra era un recordatorio de que Dios cumple sus promesas a quienes confían en Él. Y así terminó el gran éxodo. No solo una travesía por el desierto, sino un camino del alma. Desde la esclavitud hacia la libertad. Desde el miedo hacia la fe. Desde el hombre hacia Dios. Porque la historia de Israel es también la nuestra. Un llamado eterno a caminar con el Señor. Hacia la tierra prometida.